de la magnífica conferencia a la que hemos podido asistir, y vamos con las comunicaciones libres 3. Ya nos aclaró ayer el ponente Ricardo Pellón que eran libres pero condicionadas, por situarnos. Son 4 comunicaciones de Sevilla, Córdoba, Brasil y México. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos cada comunicación y al final tendremos 15 minutos aproximadamente para turno de preguntas, ¿vale? Bueno, pues sin más, empiezo yo, que presento la comunicación con título Formación de clases de equivalencia mediante entrenamiento compacto encadenado en niños y en adolescentes. La hemos hecho algunos investigadores de la Universidad de Sevilla y Raúl Ávila de la UNAM de México. ¿He hecho en falta un ratoncito aquí? Me imagino que con esto iré avanzando. Sí, vale. Por contextualizar un poco, la formación de clases de equivalencia se encuadra dentro de un tema más general que sería la categorización. Es aquellas situaciones, aquellos fenómenos que implican responder ante estímulos que son físicamente diferentes de una manera similar. De las situaciones más simples de generalización vamos avanzando a la abstracción, que eso también para un andaluz es difícil de pronunciar, y conceptos polimórficos, clases funcionales y, bueno, a un nivel relativamente alto de complejidad, las clases de equivalencia. Las clases de equivalencia se trabajan mayoritariamente mediante discriminaciones condicionales. La discriminación condicional es una preparación experimental en el que la relación triádica de discriminativo-respuesta-reforzador está a su vez controlada por un cuarto elemento, que es el estímulo condicional. Avanzaré un poquito para los que no estén muy familiarizados y explicarlo un poquito más. La terminología de estímulos condicionales y estímulos discriminativos y delta en este campo de estudio en muchas ocasiones se ha visto sustituida por muestra como estímulo condicional, y las comparaciones correctas serían los discriminativos, las comparaciones incorrectas serían los delta. Entonces, en la mayoría de las ocasiones hablaremos de muestras y comparaciones. El estudio pionero de Sidman hizo muchísimas cosas, lo hemos destacado aquí por su libro de tácticas de investigación y demás, y su aportación en este caso fue la de las clases de equivalencia, en la que entrenando mediante discriminaciones condicionales dos relaciones que tenían un nodo común, es decir, entrenaba ante una muestra A elegir uno como comparación correcta y ante uno como comparación correcta elegir una línea vertical, encontró que los sujetos no solo respondían adecuadamente a esa situación, sino que también elegían A en presencia de A, eso sería la prueba de reflexividad, invertían la relación muestra-comparación, de manera que cuando ahora 1 era la muestra, elegían A como comparación correcta, unían las dos discriminaciones por el nodo que habían compartido, y ahora ante A se elegía la línea vertical, y se hacía una simetría de la transitividad, de manera que ante la línea vertical se elegía A. Este es el conjunto de lo que se llama relaciones derivadas. Una precisión terminológica. Yo llevo muchos años utilizando o prefiriendo la expresión relaciones derivadas a relaciones emergentes. El matiz puede no ser muy grande, pero yo creo que es una mejor opción, porque relaciones derivadas inmediatamente te lleva a de dónde se deriva, y tienes que buscar los prerequisitos, los entrenamientos, etcétera, etcétera, mientras que relaciones emergentes deja un poco ahí un hueco como a la espontaneidad, la generación automática, etcétera, etcétera. Yo prefiero el término relaciones derivadas, y en nuestro grupo de investigación hace muchos años que lo utilizamos. De una manera esquemática, sería si entrenamos A, B y B, C, que serían las relaciones directamente entrenadas y directamente reforzadas. Vemos como la simétrica sería BA y CB, tendríamos la transitiva que sería AC, y tendríamos la prueba de equivalencia, que se suele utilizar como una prueba común de todas las propiedades, que sería CA. ¿Por qué el fenómeno de las clases de equivalencia se ha convertido en el análisis del comportamiento en uno de los fenómenos más estudiados? Por varios motivos. Uno, porque es un fenómeno muy robusto que ha presentado una gran generalidad poblacional, sujetos con trastornos psicológicos, niños de diferentes edades, adultos de diferentes culturas, niveles educativos, ancianos. Se ha trabajado con una grandísima variedad de estímulos, letras, palabras, imágenes, colores, etcétera, etcétera,
incluso la generalidad del tamaño de la clase. El estándar explicativo es con 3 elementos, pero se puede ir aumentando. Yo voy a presentar algún ejemplo de trabajos que hemos hecho en el que aparecen más clases. Esta es variedad de los procedimientos. Casi siempre trabajamos con igualación a la muestra dentro de la discriminación condicional, pero no es el único. ¿Cómo sería una igualación a la muestra? Por lo que hemos visto. A1 como muestra, B1 comparación correcta, y otra B1 como muestra, C1 como comparación correcta. Imaginaos, por ejemplo, la palabra perro escrita, en el caso sería el conjunto A, B sería la palabra hablada y C serían fotografías con las que trabajaran. Se ha utilizado también diversas estructuras nodales. Yo voy a presentar aquí trabajo de tipo lineal, en el que se hace un entrenamiento A-B y otro entrenamiento B-C, de manera que el nodo es B, pero hay otras combinaciones, por ejemplo, de uno a muchos, en el que solo hay un conjunto de muestras y 2 conjuntos de estímulos, o la de muchos a uno, en la que es al contrario, hay 2 conjuntos de muestras y un único conjunto de estímulos de comparación. Ha permitido estudiar la creatividad, la conducta simbólica, pero yo me voy a centrar en un elemento de la pragmática, del análisis de conducta, que tiene que ver con la aceleración del aprendizaje. En muchas ocasiones, cuando vamos a hacer, por ejemplo, un tratamiento intensivo con niños con autismo, que van a requerir muchos entrenamientos a lo largo de mucho tiempo, cualquier pequeño detalle que permita acelerar el aprendizaje y que una vez que esté consolidado ese aprendizaje podamos abordar conductas más complejas, pues es una aportación que puede ser interesante. Y por ahí es por donde va este trabajo. Desde situaciones relativamente simples, en la que, por ejemplo, si nosotros queremos entrenar la concordancia de sonidos con grafías, en principio tendríamos que hacer el entrenamiento expresivo y el receptivo, pero trabajando desde la lógica de las clases de equivalencia, si hacemos uno, solo evaluamos la simetría por el otro y vamos ahorrándonos un cierto número de entrenamientos. A mayor cantidad de elementos involucrados, mayor cantidad de ahorro de relaciones. Si tenemos que trabajar con imágenes, palabras habladas y palabras escritas, trabajamos con la lógica AB, BC y nos ahorramos el entrenamiento también de muchas relaciones. Avanzo un poquito más, supongamos que son 4 elementos, ya no he puesto más flechas porque no se verían, pero harían falta flechas que cruzaran por ahí por la parte de en medio. Incluso un trabajo que hicimos, estos trabajos anteriores han estado muy volcados en la parte del tratamiento del autismo, mientras que este lo hicimos con niños de desarrollo normalizado de diferentes edades y también con algunos de necesidades educativas especiales. Aquí eran 5 elementos, trabajábamos con notas musicales y entonces había palabra hablada, palabra escrita, sonido escuchado, nota en el pentagrama y sonido producido. Y bueno, pues fijaos aquí la cantidad de flechas que nos salen a partir de las que hemos entrenado, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea general, Lo que queremos hacer ahora es no ir avanzando en complejidad para acelerar los aprendizajes de las relaciones derivadas, sino tratar de maximizar, de optimizar la parte del entrenamiento, la parte de los prerequisitos. Cuando entrenamos AB y entrenamos BC, ¿qué podemos hacer para que ese entrenamiento sea lo más rápido posible? Y lo que hemos hecho en otras ocasiones, el trabajo de Caballero en 2015, fue trabajar con 2 procedimientos compactos. A uno le llamábamos compacto encadenado, que es el que voy a hablar, y otro compacto con emparejamiento, en el que en un mismo ensayo entrenamos AB y entrenamos BC, ¿vale? Y eso lo hicimos con adultos, vimos que funcionaba, interaccionaba con algunas otras variables, sobre todo el nivel formativo de los individuos y demás, y lo que quiero hacer ahora es extender esos resultados a niños y adolescentes. Y vamos a ver también si el procedimiento es eficaz usando imágenes o usando palabras. Bueno, trabajamos con 3 grupos de edad. Se había trabajado en los anteriores estudios con mayores de edad, pues aquí empezamos un grupo justo en el límite, 16-17, otro 12-15 y otro más pequeño de 5 a 11 años. Trabajamos con 2 grupos de estímulos, digamos había 2 condiciones. Uno era que todos eran, no estoy seguro de si esto me ayuda, ¿sale allí el puntero o no? Bueno, sí, vale. Palabras, de manera que los estímulos A eran los nombres de los autores, los estímulos B, el país de nacimiento del autor, del pintor, y el estímulo C, el nombre del cuadro.
mientras que cuando eran imágenes, pues era la fotografía del pintor, la bandera del país del pintor y una fotografía del cuadro con el que estuviéramos hablando, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cómo es el protocolo de trabajo? Pues de la siguiente manera. Se hacía una fase previa para ver si los chicos conocían los emparejamientos, el entrenamiento que íbamos a llevar a cabo. Si lo hubieran sabido, ya os adelanto que ninguno lo conocía, habría acabado para ellos el estudio. En el momento en el que demostraban que no lo conocían, llevábamos a cabo este entrenamiento compacto encadenado. Si no lo superaban, poníamos un cierto criterio, se acababa el estudio. Y para aquellos que lo superaron, que ya también os adelanto que fueron la inmensa mayoría, se pasaba a una prueba de relaciones derivadas coherente con la formación de clases de equivalencia. Y este es el protocolo del entrenamiento compacto ABC. No es muy complicado para los que estamos familiarizados con esto, pero vamos, lo explico para que quede claro. Los ensayos en discriminación condicional empiezan con la presentación de la muestra. Cuando trabajamos con 4 opciones suele aparecer en el centro de la pantalla del ordenador. Tras una respuesta de observación aparecen las 4 comparaciones y aquí, claro, pueden pasar ya un par de cosas. Si se equivoca, pues va a un pequeño tiempo fuera que lo lleva al principio del ensayo. Caso de que dé una respuesta acertada, es decir, ante A1 elegir B1, en un ensayo normal esto le llevaría al reforzador, lo típico de bien hecho, palmitas o lo que fuera, un punto, etcétera. Pero aquí no, aquí lo que sucede es que el estímulo B1, que era la comparación correcta, se va al centro haciendo ahora la función de comparación, perdón, la función de muestra, pasaba de comparación a la función de muestra. Caso de que no acierte, pues llevaría a un tiempo fuera y al inicio del entrenamiento, y caso de que sí acierte, sí es reforzado, bien hecho, etcétera, etcétera. Es decir, en el mismo ensayo, para considerarlo correcto y por tanto ser reforzado, tiene que elegir en presencia de A1, B1 y en presencia de B1, C1. Uy, ahora no avanza. Ajá, vale. ¿Qué criterios utilizamos? Pues nada, 3 criterios relativamente sencillos. En la primera fase son 4 comparaciones, por tanto 4 posibilidades. Si los sujetos sacaban menos de un 25%, considerábamos que no sabían lo que les íbamos a enseñar y por tanto eran válidos para el experimento. En la fase de entrenamiento, el criterio para considerar que habían aprendido la discriminación era responder correctamente a 20 ensayos consecutivos antes de llegar a los 80 ensayos. Si llegábamos a los 80 ensayos, se acababa el estudio. Y en la evaluación de las pruebas de equivalencia, consideramos como correcto superar un 75% de los ensayos. Teniendo en cuenta que eran 4 comparaciones, por azar se podría esperar que contestaran a un 25% de los ensayos. Bueno, pues de una manera muy sencilla, vamos a ver los resultados en las 3 fases. La fase primera, ninguno de los chicos, de los niños y adolescentes, pues conocía a estos autores, no sabían dónde habían nacido y no sabían que eran los pintores de esos cuadros. Pues relativamente normal. Seguramente si nos lo pasáramos aquí, salvo 3 o 4, tampoco. Eran, por tanto, todos aptos para el trabajo. ¿Y qué es lo que encontramos en el entrenamiento? Que los niños mayores, los adolescentes, los chicos de 16, 17 años, estoy empezando por abajo, todos superaron el criterio, aproximadamente requirieron 40 ensayos de media para completar los 20 ensayos consecutivos correctos, ¿vale? El siguiente grupo, el de 15-16, de los 10 hubo 8 que sí lo completaron perfectamente, en una media de 45 ensayos, pero hubo 2 que no superaron el criterio. Y en el grupo 1, un sujeto de cada condición, de palabras y de imágenes, tampoco lo superó, pero el 80% sí lo superaron. Y la media fue un poquito más alta, fijaos que va pasando de 40, 45 a 55. ¿Y qué es lo que encontramos en la fase de prueba? Pues en el grupo 1 y en el grupo 3, todos los sujetos que pasaron a esta fase superaron el criterio, todos demostraron la formación de clases de equivalencia, y en el grupo 2
hubo solo un participante que no lo superó, obtuvo un 62%, mucho más alto de un 25%, pero no llegó al criterio que establecíamos. Digamos, 100% en el grupo 1 y en el grupo 3, y un sujeto que no lo superó en el grupo 2. Me apunto ahí lo de las propiedades, porque, como pasa casi siempre en la literatura de la formación de clases de equivalencia, los resultados fueron extraordinariamente altos en la prueba de reflexividad, prácticamente un 100%, un poco más bajo en transitividad, 95%, un poco más bajo en simetría, estamos hablando de muy alto, 90%, y un poco más bajo en equivalencia, 85%. Eso es perfectamente coherente con los resultados generales en formación de clases de equivalencia. De manera muy sencilla, el entrenamiento compacto encadenado ha demostrado ser relativamente eficaz para el aprendizaje de las relaciones y la posterior derivación para la formación de clases de equivalencia. Ha sido eficaz con diferentes edades y con diferentes estímulos usados. Por tanto, hemos, digamos, añadido un procedimiento extra que implica una cierta aceleración, una cierta mejora en las condiciones de entrenamiento. Podríamos, y de hecho lo estamos haciendo, intentar extender estos resultados a niños más pequeños y a poblaciones con necesidades especiales. Y también el estudio que hizo Caballero, como os dije, incluía dos procedimientos: el entrenamiento compacto encadenado, que es el que os he comentado, y el entrenamiento compacto con emparejamiento, que lo describo muy brevemente. Consistiría un ensayo de discriminación condicional en el que enseñamos al sujeto que ante A1 tiene que elegir B1. Si elige B2, pues tiempo fuera, inicio del ensayo, pero si elige B1, además del reforzador, aparecería C1, con lo cual estamos haciendo en un mismo ensayo el entrenamiento mediante discriminación condicional A1-B1 y mediante emparejamiento B1-C1. Eso ya lo hemos probado con adultos, funciona bastante bien, y sería probarlo con estas poblaciones con las que estamos tratando de extender el estudio. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a continuar con la siguiente comunicación, que se titula ¿tactos más intraverbales o tactos impuros? Esa es la cuestión. Bueno, en esencia, voy a presentaros los datos. Como veis, está firmado por dos personas. Uno soy yo, que soy el director de la tesis, y el otro es el estudiante Miguel Ángel Maldonado, con lo cual, pues, un trabajo conjunto, pero me toca a mí, por ser un poquito más mayor, presentar estas cosas, ¿no? Bueno, en esencia el trabajo lo que va a intentar determinar es si realmente debemos denominar de una manera o de otra. Ahora mismo hay una cierta controversia dependiendo de qué autor puede nombrar ese fenómeno de forma indistinta. Así